Hola mis amados, ¿cómo están? Me da gusto veros otra vez por este medio. Bueno, pues hoy ya llegamos al final de este periodo de estas clases acerca de lo que es el llamamiento o el llamado y el escogimiento o el ser escogidos. Nos basamos esto en el libro de Mateo capítulo 22, verso 14, donde nos dice la palabra que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Entonces debemos ser dentro de ese llamamiento, como ya vimos todas las clases, ser fieles, ser dignos, ser esforzados. ¿Para qué? Para que el Señor de ahí nos escoja, nos seleccione. Recuerden que siempre los seleccionados se selecciona siempre lo mejor. Lo que es lo más exclusivo es lo que se selecciona. Entonces, que nosotros seamos precisamente de esos eclectos, ¿verdad? Como ya lo hemos visto. Hoy vamos a tocar el tema o la clase de hoy es la recompensa o las bendiciones de los escogidos. ¿Cuál es la recompensa y las bendiciones de los escogidos? Pues hoy vamos a verlas, porque es importante, porque bueno, alguien dirá, bueno, ciertamente me voy a esforzar, le voy a echar ganas, voy a dar lo mejor, pero pues, ¿qué hay, no? ¿Qué hay? Porque precisamente vamos a ver cómo es que Pedro también se le vino esa pregunta. Sin embargo, vamos a ver precisamente hoy esta clase se trata de eso. ¿Cuáles son las bendiciones, las recompensas de aquellos que son llamados y después que son escogidos? Porque todo eso tiene una recompensa. Dios siempre va a recompensar a aquellos que se esfuerzan, a aquellos que son dignos, a aquellos que se esfuerzan. Dios siempre los va a recompensar. Vamos a ver algunas de ellas. La primera de ellas la encontramos en el libro de Mateo capítulo 25, verso 23, y es, primer punto, entrar al gozo del Señor. Entrar al gozo del Señor. Qué importante es esto. Vamos a leer ahí entonces Mateo capítulo 25, versículo 23, y dice así: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Fíjense cómo ahí el Señor le dice a aquel siervo que se había esforzado, recordemos aquella aquello que el Señor habló acerca de los talentos, a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. El de 5 le entregó 10 y le dijo estas palabras: bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, ahora te voy a poner mucho. Entra al gozo de tu Señor. Y entonces a que le dio 2 talentos igual, llegó con otros 2, le entregó 4 y también le dijo las mismas palabras: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Y nos damos cuenta, hermanos, que no importa la dimensión del llamado que tengas. Puede ser un llamado muy grande, un llamado muy fuerte, muy poderoso, que un llamado que a lo mejor sobre o destaque o sobresalga a los demás, como también un llamado a lo mejor más pequeño, más chico. Porque a veces muchos piensan que el hecho de que ser un ministro ya grande, un ministro ya poderoso, un ministro internacional o grandemente reconocido, piensa que eso es lo que Dios va a premiar más. No, el premio fue para el mismo para el de 5 que para el de 2. No así el de 1, porque el de 1 pues no se esforzó. El que le había entregado un talento no se esforzó, no hizo nada, no dio el máximo, no, vamos, lo dice que fue y lo enterró. Como muchos hoy día entierran sus llamados, entierran lo que Dios les ha dado y no son fieles, no se esfuerzan, no lo hacen crecer, no lo hacen llevar cada día más, y entonces es lo que pasa. Y ya bueno, ya sabemos el premio que recibió también, el que había recibido uno, que le dijo, siervo malo y negligente, echan a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué tremendo. Yo creo que ninguno quiere escuchar esas palabras. Por eso es importante. Entonces, el primer punto nos habla precisamente de eso, del gozo del Señor. Pero esto no nada más es porque muchos piensan, entra el gozo de tu Señor, piensan que es como ya cuando entra la vida eterna o allá lo que viene posteriormente o en el cielo, ¿no? No, también nos habla de esta tierra. ¿Por qué? Porque Dios no quiere vernos siervos frustrados, siervos tristes, siervos acongojados, siervos que estemos todos traumados. No, Dios quiere ver siervos felices, siervos alegres. Por eso es que cuando tú eres fiel en el llamado y Dios te escoge, entonces Él ve tu esfuerzo y en base a eso también te dice, ok, te has esforzado, le has echado ganas, has dado lo mejor de ti, ahora entonces te voy a hacer que entres a un gozo, al gozo de tu Señor, que es decir, el gozo, gozar de las bendiciones, alegría, júbilo, regocijo. Eso es lo que Dios quiere. No quiere ver siervos frustrados, siervos que estén ahí todos tristes o siempre llorando o cabizbajos, que digan, hijo, es que pues el ministerio me ha tratado mal, la iglesia me ha tratado mal. No,
Dios te va a dar gozo en tu corazón, te va a dar júbilo, te va a dar alegría, que no acabes como un ministro todo ahí amargado, ¿verdad? No, Dios quiere que termines tu carrera y que estés durante tu carrera, que estés alegre, que estés feliz, que estés contento, que desarrolles el llamado, que desarrolles el ministerio con alegría, con gozo. Por eso el Señor le dice ahí a estos siervos, entra al gozo de tu Señor. No que ellos iban a morir, no quiere decir que ya iban a enterrarlos al Señor o aquel Señor de aquellos talentos ya los iba a matar. No, quiere decir que les dijo, entra al gozo. ¿Por qué? Porque ya había fiesta. Estaban preparándoles fiestas, estaban preparándoles ya algo grande por el esfuerzo que habían hecho, por aquella dedicación que habían puesto en lo que Dios, en lo que este Señor, ejemplo Dios, les había dado. De la misma manera, Dios te va a dar gozo en tu corazón, te va a dar alegría, te va a dar júbilo, te va a dar regocijo, para que no ejerzas un ministerio todo frustrado, amargado, ahí acongojado, que apesadumbrado, que digas yo cuánto he sufrido en el ministerio, y yo he llorado, y lágrimas, y sufrimiento, y dolor, y angustia, y pesar. No, a ver, tranquilo. El Señor no da los ministerios, no da los talentos para que nos pase eso, al contrario, nos lo da para que nosotros entremos a la dimensión de gozo, de alegría, de júbilo, y que estemos alegres desarrollando lo que Dios nos ha dado con alegría, con júbilo, con gozo. Entonces el primer punto es ese, ¿verdad? La recompensa de aquellos que han sido llamados y son fieles y Dios los escoge es entrar al gozo, precisamente esa es la dimensión, entrar a un gozo, a una alegría, a un júbilo indescriptible, sin igual. ¿Por qué? Porque ese júbilo no lo da una fiesta, no lo da un reconocimiento, no lo da el dinero, no, lo da el Señor. Ese júbilo, esa alegría, ese gozo en tu corazón, Dios lo va a producir, Dios lo va a dar para que tú estés alegre, feliz, contento. Qué más que esto, hermanos? O sea, definitivamente, mis amados, tenemos que desarrollar el ser escogidos porque vamos a entrar precisamente a esa dimensión de ¿qué? De gozo, de alegría, de júbilo. Ok, el segundo punto nos habla de que Dios nos va a honrar, Dios mismo nos va a honrar. Y eso lo encontramos allá en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26. San Juan 12, 26 dice así, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Fíjense, ¿mi Padre qué? Perdón, le va a honrar. El Padre nos va a honrar cuando nosotros seamos esos siervos que ya fuimos llamados, luego escogidos. El Padre nos va a poner en un lugar de honra, en un lugar de reconocimiento, en un lugar donde nos va a exaltar, a enaltecer, ensalzar, distinguir. No nosotros, no nosotros tenemos que buscar esa honra, no nosotros tenemos que buscar ese lugar de distinción o ese lugar de exaltación. No, Dios lo va a hacer. Dios va a poner a sus siervos que son fieles, que son esforzados y que llegan a ese escogimiento, precisamente ese seleccionar es darles esa exaltación a esos siervos, pero no para que se enorgullezcan o para que se vuelvan soberbios, no, sino para que la gente los honre, los respete, los admire, pero no por lo que tienen o no por el temor que provoquen, no, sino por la gracia de Dios que Dios va a derramar en esos escogidos, va a derramar una gracia sobrenatural para que la gente los pueda amar, los pueda valorar, los pueda honrar, porque así dice la palabra, ¿verdad? Que Él va a ponernos en una honra, dice ahí, Dios mismo va a poner al siervo en una honra, Dios mismo lo va a honrar. Fíjense, qué tremendo es esto que Dios mismo te honre que el ministerio, a tu persona. Qué glorioso es esto, ¿no? De darte un reconocimiento, una distinción, decir, a ver, este siervo me fue fiel, este siervo ha sido esforzado, este siervo ha sido valiente, este siervo ha sido digno, entonces yo te voy a reconocer y te voy a dar este grado, este honor, esta distinción, este reconocimiento, esta condecoración. Eso es precisamente darte una honra delante de todos, delante de tu gente, delante de la gente que incluso ni te conoce o delante de la gente que a lo mejor incluso te ha deshonrado o no te ha respetado o no te ha valorado, porque hay mucha gente dentro de las iglesias que no valora a los ministros, no los honra, no los respeta. Y esto es triste porque no debe ser así, al contrario, debes honrar, valorar, respetar, pero también Dios mismo va a hacer que ese siervo sea honrado por la gente. ¿Cómo? A través de que Dios va a poner eso en el corazón de las personas, de la gente que le sigue, para que puedan honrarlo, reconocerlo.
para que ellos puedan saber que este siervo es un hombre digno, es un hombre que merece ser honrado, así como dice la palabra, honra al que honra. Es importante esto entonces, porque muchos buscan la honra a través del poder, a través de la grandeza, a través de la soberbia. A ver, yo tengo el poder, y como que quieren atemorizar a la gente. A ver, ustedes no me pueden hacer esto porque si no, entonces les va a venir estas maldiciones y así, como que tienen a la gente atemorizada en el aspecto de para que ellos tengan una honra, ¿no? Pero no es una honra que produzca temor o que infunda temor. No, es una honra que infunde amor más que temor. Temor no tiene por qué haber, sino tiene que haber amor. La gente va a sentir esa honrar a ese siervo porque por amor, no porque lo que les diga, no porque lo que los amenace o porque las maldiciones que les lance, no, sino por lo mismo que el Espíritu Santo va a poner en cada persona para honrar a los siervos. Entonces, segundo punto, Dios mismo va a honrar. Y no solamente Dios va a poner en la gente, sino Él mismo de allá desde los cielos va a decirle a los ángeles, a los querubines, ¿verdad? No sé, en su corte celestial, así, miren, ¿ya vieron ese siervo? Así como el Señor le dijo a Satanás de Job, ¿verdad? Ya viste que ya consideraste a mi siervo Job. Fíjense qué tremendo, ¿no? Qué gran distinción el poder ser honrado por Dios. Bueno, el tercer punto nos habla entonces también de algo que precisamente decía al principio, de algo que hablaba el apóstol Pedro, ahí en Mateo 19:29. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí, si vemos el contexto, Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Y qué hay para nosotros? Como diciendo, bueno, pues, ¿qué va a haber, no? Porque pues así que dejamos todo, nuestras barcas, nuestras redes, nuestro trabajo, nuestro oficio, nuestra provisión, porque pues de ahí ellos se proveían, ¿verdad? De la pesca. Y entonces el Señor dijo, no te preocupes, Pedro, esas barcas que dejan todas feas y todas ya casi podridas, no tiene nada que ver con lo que yo les voy a dar, porque aquí dice el Señor, te voy a dar 100 veces más a todos los a todos, no nada más dice exclusivamente a Pedro, aquí se está generalizando el Señor, dice, todos ustedes los que dejaron algo, les voy a dar 100 veces más lo que dejaron y la vida eterna. Qué tremendo, ¿no? Porque aquí nos habla de el tercer punto, precisamente eso de 100 veces más. Y si nosotros lo vemos en el aspecto financiero, es lo que tú dejaste 100 veces más, imagínate, ¿no? Si tú a lo mejor anunciaste a una casa por el Señor o la donaste o la regalaste, el Señor te va a dar, ¿qué? 100 casas más, ¿no? O un auto, o sea, ¿cuántas cosas? Esto podría parecer así como propagandístico para, para donar o para dar. No, el propósito no es ese. El propósito es que entiendas que en Dios lo que inviertes, nada va a quedar en vano, nada va a quedar muerto. Porque a veces la gente piensa que cuando da a Dios algo, no sé, un diezmo, una ofrenda, una donación, una cooperación o algo que salga de su corazón, piensa que como que lo está tirando a la basura, dice, bueno, voy a dar mi diezmo, mi ofrenda, pero pues bueno, ya es como dinero perdido, ¿no? No debe ser así, no debemos de pensar de esa manera. Al contrario, debemos de pensar que estamos invirtiendo, porque el Señor le dice a Pedro, lo que dejaste, te voy a dar 100 veces más. Qué tremendo. ¿Por qué? Porque no solamente es que uno diga, pues pues ya dejé todo y ahora pues ya no tengo nada y pues nunca voy a tener nada. No, Dios te va a dar conforme a Él. Él vea tu corazón, Él vea tu generosidad, Él vea en tu corazón esa bondad. Dios te va a dar y te va a bendecir. ¿De qué manera? De una manera grande. Aquí que le está diciendo 100 veces más, al ciento por uno, como dice la palabra, ¿verdad? Al ciento por uno Dios te va a bendecir. O sea, lo que tú das, por eso yo siempre digo que lo que uno da, si tú das un peso, estás invirtiendo 100 pesos en el reino de Dios. Imagínense, si yo doy 100 pesos, ¿cuánto estoy invirtiendo? Entonces, de la misma manera, Dios maneja este concepto también porque Dios también quiere bendecirnos, Dios también quiere proveer a sus siervos, quiere, como ya vimos ahorita, engrandecerlos, pero de la manera que Él quiere, no que nosotros busquemos, no que nosotros queramos, no que nosotros intentemos o hagamos, no, sino de la manera que Dios quiere. Entonces, 100 veces más nos habla de esas bendiciones económicas, de esas bendiciones financieras que Dios te va a dar para que también las compartas, porque mucha gente piensa que cuando reciben la bendición
de parte de Dios, piensa que es para que, dice, no, pues me la voy a machinar aquí, ¿verdad? Me la voy a guardar, es para mí nada más, para los míos y ya. No, cuando Dios te bendice, debes aprender algo. Tienes que compartirlo, tienes que darlo. Y entre más des, más vas a recibir, más Dios te va a dar, más el Señor te va a recompensar porque eres de un corazón generoso, de un corazón dadivoso. Es más, hasta en el mundo está esto eh, conceptualizado, de que hay gente que es muy generosa, muy bondadosa y Dios más les da, a pesar de que muchas veces no son cristianos, a pesar de que muchas veces no conocen de Dios, Dios los bendice porque Él ve su corazón. Él no ve tu religión, Él no ve de qué religión eres o a qué iglesia perteneces. Él ve tu corazón. Recuerda que Dios dice claramente que Él ve los corazones, no ve las religiones ni lo que tú profeses, sino que Dios ve tu corazón y en base a eso dice Dios, ok, yo veo que tú eres de un corazón generoso, de un corazón dadivoso, entonces ahora te voy a bendecir, te voy a proveer. ¿Para qué? Para que compartas más, para que des más. No para que te enriquezcas tú y nada más para que tú te llenes y te sacies y estés ahí llenándote más y más. No, sino también para que lo compartas, para que lo des, para que lo transmitas a muchos más. Entonces, 100 veces más, tercer punto, imagínense, ¿no? Todo lo que invertimos en Dios se 100 vecifica, ¿no? O sea, se hace 100 veces más todo lo que inviertes. Si tan solo pensáramos bien esto y realmente lo aceptáramos en nuestro corazón y lo tomáramos de nuestro corazón, imagínense qué bendición tan grande el poder recibir 100 veces más las cosas. Pero esto también es por fe, porque si lo crees, se te va a cumplir. Pero si no lo crees, pues obviamente pues no se va a otro. Si tú dices, no, yo estoy dando, pero pues no, yo sé que no va a recibir nunca nada, yo sé que no, es dinero tirado, es dinero a la basura. Bueno, entonces, dependiendo a que no tienes fe, pues nunca vas a recibir. Pero si tú estás dando y dices, Señor, yo estoy invirtiendo y sé que algún día, Señor, tú me vas a recompensar, no importa cuándo, no importa cuánto, sino tú me vas a recompensar en tu voluntad. Yo seguiré sembrando, seguiré dando y seguiré siendo fiel a lo que tú me mandas. Entonces, el cuarto punto nos habla acerca de la corona de vida. Y dice allí en Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Está hablando el apóstol. Me imagino que el apóstol de repente también se iba a ir como que a los Juegos Olímpicos. Acuérdense que los Juegos se realizaron en Atenas, Grecia. Bueno, acá hay indicios de que ya había unos anteriormente, pero en Atenas, Grecia, es donde se empezó a hacer los Juegos Olímpicos. Me imagino que el apóstol Pablo como que en algunas ocasiones fue a ver algunas justas deportivas ahí, y entonces él veía, porque incluso nos habla de la lucha, nos habla del corredor, nos habla de varias competencias que se realizaban en ese tiempo ahí en Grecia. Y entonces aquí habla precisamente más, dice que en ese tiempo les daban una corona de laurel, les ponían una corona de laurel para aquel que ganaba o aquel que pues era el primer lugar, les ponían su corona, ¿no? Entonces, el apóstol está hablando de eso, dice, bueno, el corredor todo se obtiene, pero para obtener una corona que es corruptible, ¿por qué decía corruptible? Porque pues el laurel pues, obviamente se secaba y pues se echaba a perder, ¿no? Se hacía hojarasca. Entonces, decía, esas coronas son corruptibles, pero la que Dios va a ponernos, la que Dios va a dar a aquellos que son llamados, fieles en el llamado y son escogidos, esa corona va a ser no corruptible, esa corona va a ser eterna. ¿De qué nos habla la corona? Volvemos otra vez al punto. No solamente nos habla de ya de la vida eterna, de cuando estemos con el Señor y el Señor nos ponga la corona, que ciertamente así va a suceder, pero también nos habla de esa tierra. Toda la palabra tiene una aplicación tanto terrenal, presente, como también espiritual o eterna, en este caso. Así como va a haber una coronación en el reino de los cielos por aquellos que también fueron igual, tuvieron todas estas características, cualidades y demás, así también aquí en la tierra, cuando Dios ve que te estás esforzando, que eres un buen llamado y eres un buen escogido, entonces Dios va a poner una corona. ¿Qué representa la corona? La corona significa realeza, autoridad, triunfo. La corona significa dignidad, grandeza, señorío. Eso es lo que significa una corona. Dios pone una corona, hablando espiritualmente, obviamente, no hay una corona física, pero hablando espiritualmente, Dios va a poner esa corona en ti, que represente precisamente eso, el triunfo, que represente la distinción, que represente la grandeza, la realeza, la autoridad, la dignidad, el señorío, porque eso representaba la corona cuando le ponían a los reyes,
representaba eso, ¿verdad? El señorío, la grandeza, el poder, la autoridad, eso representaba la corona. Pero también nos habla ahí de un triunfo, de cuando eres recompensado por algo que hiciste bien y por algo en el cual diste tu extra, que ganaste a todos los demás, no por ganar por ambición o por querer sobresalir más que los otros, no, sino porque te esforzaste, porque luchaste, porque trataste siempre de ser el mejor, porque eso es lo que Dios quiere, al final de cuentas, que nosotros deseamos siempre ser los mejores. No ser mejor que el otro, no, sino ser mejores nosotros mismos. ¿Para qué? Para ser precisamente agradables al Señor. Entonces, la corona representa eso. Dios te va a coronar aquí en la tierra. Mientras estés aquí en el ministerio, Dios te va a dar honra, reconocimiento, dignidad. Esa corona representa eso. Triunfo es el recompensarte en lo que has hecho. Esa corona, por eso dice Pablo, que esa corona es la que está preparada para todos nosotros. Deja que Dios te corone de honra, de gloria también de alguna manera, y Dios te va a recompensar a través de eso. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendas bendiciones Dios tiene para aquellos que hacen todas estas cosas. Y bueno, el último punto nos habla de reinar con Cristo. Qué importante es que ciertamente ya en esta vida, pues Dios nos va a dar todas estas cosas y Dios nos va a también dar autoridad y poder, pero también en la vida eterna Dios ha prometido que Él va a recompensarnos. Y ahí nos habla en el libro de Mateo 19:28, dice así, Mateo 19:28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su Padre, vosotros que habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Fíjense qué tremendo, ¿no? Entonces, esto nos habla que en la eternidad, vamos a reinar con Cristo. Por eso el Señor nos da la corona. Desde acá, desde la tierra, tenemos que ir a tener la corona para que cuando lleguemos a la vida eterna, allá conocemos con el Señor, también reinaré. Dice la palabra que reinaremos con Él, así como lo vimos en esta cita, que nos va a dar a sentar en tronos para que reinemos. Qué grande honor, qué grande distinción va a ser el que estemos allá en el reino de los cielos, ¿verdad? Rigiendo no solamente a la tierra, sino a muchos universos, a muchas creaciones de Dios. Dios nos va a poner allí a reinar precisamente. Por eso dice que nos hizo reyes y sacerdotes, porque unos mientras van a estar ministrando, sirviendo en diferentes lugares, en diferentes creaciones que Dios ha hecho, como reinando también. Dios quiere de aquí, de los escogidos, Dios va a sacar reyes. ¿Para qué? Para que reinen sobre donde Él los ponga. Porque recordemos que en todo ese vasto universo que vemos, que son miles y millones de galaxias. Imagínense, dentro de una galaxia caben cuántos sistemas solares, o sea, millones, ¿no? Entonces hablamos de miles y millones de planetas, de lugares donde están habitados. Nosotros estamos a millones o miles, trillones de años luz de muchos lugares. Bueno, nuestra distancia pues es corta porque nos basamos a la vida material. Pero en Dios, los millones de kilómetros que haya de años luz, para Dios es como un segundo. Entonces, esas cosas para nosotros se nos hace, imagínense, eterno poder llegar a alguna estrella más cercana. Está a millones de años luz, ¿no? Que nunca llegaríamos ni siquiera yendo a la velocidad de la luz, no llegaríamos, porque pues imagínense, si estamos a 2, 3 millones de años luz, imagínense, nosotros vivimos 50, 70, 80 años, 90, no, ya es por demás. Pero en este caso nos habla ya de entrar a una dimensión espiritual que reinaremos con Cristo en esas constelaciones, en esas galaxias, en esos sistemas solares, en esos planetas, ¿verdad? Que vamos a reinar ahí, porque sobre diferentes creaciones, porque Dios hizo muchas creaciones. Mucha gente luego dice, oiga, pastor, y los ovnis y los extraterrestres y todo. Sí, hay todo eso. ¿Por qué? Porque Dios todo el universo lo hizo no para que estuviera vacío y hueco. Imagínense, ¿para qué hacer tanta cosa cuando no va a servir de nada? Pues no. Dios hizo ese universo para que habitaran ahí muchas creaciones que Él tiene, no solamente el ser humano, no solamente el hombre. Somos uno de miles de millones de creaciones que Dios tiene. Entonces, sobre esas creaciones, Dios nos va a poner a reinar. Fíjense qué tremenda bendición que estemos reinando el día de mañana. Pero todo que, si somos fieles, si somos esforzados, si somos dignos, si realmente nos ganamos, hermano, esto en en lo cual estamos. Y bueno, finalizo entonces diciéndoles, mis amados, que es importante que demos un testimonio honrable, un testimonio agradable. Dios mismo va a dar testimonio de sus siervos, exaltándolos,
honrándoles, dándoles de más, dándoles esa gloria, mis amados, porque Dios quiere eso. Dios no quiere solamente que le sirvas y ya. No, Dios te va a dar muchas cosas hermosas, muchas cosas gloriosas te va a dar el Señor y por eso necesitamos nosotros ser fieles. Entonces, es lo importante. Quiero leer una última cita ahí en el libro de Segunda de Tesalonicenses 1:5. Segunda de Tesalonicenses 1:5 dice así: esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Fíjense, que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, que nosotros nos esforcemos por ser dignos. Y finalizo estas clases acerca de el llamado, el llamamiento y el ser escogidos, diciéndoles, mis hermanos amados, esforcémonos a ser los mejores, esforcémonos a dar lo extra, esforcémonos a que siempre estemos en la línea, en la lucha, y que siempre estemos ahí guerreando, que siempre estemos esforzando, que siempre estemos ahí en la batalla y que no nos dejemos vencer. Ciertamente van a venir muchos problemas, muchas adversidades, como ya lo hemos visto, pero ante todo Dios va a estar con nosotros, Dios te va a fortalecer. Pídele al Señor que te fortalezca, que te dé ánimo, que te dé vigor, que te dé fuerza para que puedas seguir adelante, que nada ni nadie te haga pues fracasar, que nadie ni nadie te haga caer, sino al contrario, que tú puedas seguir hasta el fin. Acuérdense que hemos visto el que persevere hasta el fin, que dijo el Señor, ese va a ser, va a alcanzar la salvación eterna. Entonces, pues yo les animo a todos ustedes que están recibiendo estas clases a que pues se esfuercen, échenle ganas. De verdad que este propósito de hacer estas clases, ese es el objetivo, que tú seas o no seas llamado, tengas o no tengas un ministerio, pues que llegues a ser escogido, porque ahí les va una cosa, ¿eh? No solamente los que tienen un ministerio son escogidos, no, son los que son escogidos son aquellos que han sido fieles al Señor en el servicio. Aunque tú digas, bueno, pues yo nunca tuve un pastorado, un apostolado, nunca fui profeta, nunca fui un evangelista, un maestro, no importa. Si tú fuiste un buen siervo, acuérdense que le dijo a ese hombre, buen siervo. O sea, si tú sí eres un buen siervo en la iglesia, no importa que no participes a lo mejor en el púlpito, no participes ahí en el altar, no importa, Dios va a ver tu esfuerzo, a lo mejor ahí barriendo, a lo mejor ahí trapeando, a lo mejor haciendo los baños, qué sé yo, Dios ve ese esfuerzo, Dios no ve el lugar, la posición, Dios ve la disposición y por eso tenemos que disponernos a servir a Dios con todo nuestro corazón y Dios te va a premiar y a bendecir de una manera muy grande. Así es de que yo les animo, mis amados, finalizamos este bloque de clase, este bloque de enseñanza, diciéndoles, esfuércense, échenle ganas, sean valientes y no se dejen vencer por nada ni por nadie. Firmes hasta el fin en el nombre de Jesús. Y ánimo, mis hermanos. Ánimo. Bueno, la tarea que a muchos no les gusta, me imagino, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que hacerlo. Yo lo hago con la finalidad de que aprendamos un poco más. Bueno, díganme quiénes, tres personajes al que el Señor les bendijo de esta manera, en toda la Biblia, al que fueron recompensados de esta manera de los 5 puntos que hemos visto hoy. Tres personajes que fueron recompensados de esa manera. Así es de que espero sus tareas, ya saben, mándenos ahí por Messenger y váyanlas ahí guardando y conservando. Ya después voy a hacer otro video para decirles que prosigue, qué es lo que vamos a ver adelante, pero también les voy a hacer video para ver que nos vamos a reunir en algún momento para que pues cerremos este ciclo de enseñanza celebrando algo para el Señor y para nosotros también en el nombre de Jesús. Pues como siempre, les envío un abrazo muy caluroso, muy afectuoso, cuídense mucho y muchas bendiciones para ustedes, para su familia, en el nombre de Jesús. Bendiciones, mis amados. Bye bye.